Él partió en busca de riquezas y fama, pero encontró algo que ningún oro del mundo podría comprar. San Felipe de Jesús, el joven vanidoso de México, vivió un momento tan inesperado, tan dramático, que cambió para siempre el rumbo de la Iglesia en Oriente. Lo que sucedió aquella noche, en un barco a la deriva en medio de la furia del océano, hizo que el cielo y la tierra fueran testigos de su transformación definitiva. Y hay un secreto, un detalle que pocos conocen, que solo fue revelado años después de su martirio. Un signo misterioso que apareció en el momento más cruel ante todos y silenció hasta a sus verdugos. Quédate conmigo y suscríbete al canal Voces Sagradas, porque hoy voy a contar lo que realmente sucedió en la colina de Nishisaka y por qué el nombre de San Felipe de Jesús resuena hasta hoy como un llamado a la valentía y a la fe inquebrantable. En la Ciudad de México del siglo XVI, donde el sonido de las campanas de la catedral se mezclaba con el bullicio de las ferias y el trote de los caballos en las calles de piedra, nació un niño destinado a ser recordado mucho más allá de las fronteras de su patria. Su nombre era Felipe de Jesús, hijo de padres honrados, descendientes de españoles que habían encontrado en el Nuevo Mundo una tierra fértil para prosperar. El hogar en el que creció estaba iluminado por las tradiciones católicas que moldeaban la vida cotidiana, oraciones a la mesa, procesiones solemnes en las fechas santas y enseñanzas de humildad y virtud transmitidas con paciencia y cariño. Sin embargo, desde temprano, Felipe demostraba un espíritu inquieto, una llama viva que ardía en sus ojos oscuros y lo hacía soñar con horizontes lejanos. En su infancia, corría por los amplios jardines de la casa de su familia, rodeado de fuentes esculpidas en piedra y rosales cuidadosamente cultivados. Las mañanas eran mecidas por el canto de los pájaros y por las lecciones rigurosas de los tutores, que le enseñaban latín, doctrina y buenas maneras. Pero mientras sus hermanos se mostraban obedientes y disciplinados, Felipe siempre desviaba la mirada hacia la ventana, fascinado por las historias que los criados contaban sobre las embarcaciones que partían rumbo a tierras desconocidas. En los ojos de aquel niño había una inquietud dulce, pero intensa, el deseo de algo mayor, de aventuras que parecían más allá del alcance de una vida cómoda y predecible. A medida que crecía, los contrastes en su personalidad se volvían más evidentes. Por un lado, sabía ser amable y respetuoso, conquistando con facilidad el afecto de quienes lo rodeaban. Por otro, se mostraba impulsivo, a veces indisciplinado, siempre buscando lo nuevo y lo extraordinario. Sus padres observaban, preocupados, al hijo que parecía no contentarse con la serenidad de una vida ordenada. Y era los domingos, después de la misa, cuando su inquietud se hacía más evidente. Mientras la familia permanecía en silencio contemplativo, Felipe se apartaba, observando el movimiento de las calles y soñando con las caravanas que partían hacia el puerto. En su juventud, esta ansia de libertad adquirió contornos aún más fuertes. Felipe comenzó a asistir a fiestas lujosas donde el sonido de las arpas y violas llenaba salones decorados con tapicerías y candelabros brillantes. La risa fácil y el encanto juvenil lo convertían en una presencia deseada entre los nobles de la ciudad, pero en el corazón de su madre crecía una preocupación silenciosa. Ella veía al hijo alejarse de las oraciones nocturnas, cambiando el recogimiento por la compañía de amigos frívolos y las promesas seductoras del mundo. Por la noche, cuando el silencio se apoderaba de la casa, ella se arrodillaba en oración, pidiendo a Dios que no permitiera que su hijo se perdiera en el brillo pasajero de la vanidad. Había un peso en los corredores de aquella casa. El sonido de pasos ansiosos, la voz del padre severa pero llena de amor, tratando de guiar al hijo por el camino del equilibrio. Felipe, sin embargo, se sentía sofocado por la rutina.
Quería el mundo. Deseaba ser más que un hijo obediente de una familia tradicional. Las historias de riquezas en Filipinas, de las grandes rutas comerciales y de las oportunidades de ascenso social agitaban su espíritu aventurero. En el fondo de su corazón juvenil, aún no madurado por la fe, creía que podría conquistar fama y fortuna con facilidad, como si el mundo estuviera esperando su llegada. Fue entonces cuando surgió el primer giro, la decisión de partir. Sin grandes despedidas, sin lágrimas derramadas en el balcón de casa, Felipe decidió embarcarse hacia Manila. La imagen del joven dejando atrás los muros acogedores de su infancia y caminando por las concurridas calles de México rumbo al puerto es un retrato vívido de su impetuosidad. El olor a sal en el aire, el crujir de las cuerdas de las embarcaciones y el grito de los marineros preparando el barco componían el escenario de su partida. El corazón de la madre se apretaba en una mezcla de temor y esperanza, mientras que el padre, a pesar de su semblante rígido, sentía un nudo en la garganta por no haber logrado convencer a su hijo de quedarse. El barco zarpó, y con él partía un joven lleno de sueños, pero también de ilusiones. En la cubierta, entre barriles y cajas, Felipe miraba hacia el horizonte, sintiendo el viento fuerte en el rostro y el olor del mar impregnando su ropa. Era el comienzo de una jornada que él creía que sería de gloria, pero que, en realidad, lo llevaría a enfrentar pruebas muy por encima de lo que su juventud podría imaginar. El sonido de las olas golpeando el casco era hipnótico, y por la noche, bajo un cielo estrellado, se preguntaba qué le aguardaba al otro lado del océano. En ese momento no había dudas en su corazón, solo la certeza impulsiva de que el mundo le pertenecía. Cuando Felipe de Jesús llegó a Manila, en Filipinas, el mundo que se desplegó ante sus ojos era todo lo que un joven ambicioso podría desear, y al mismo tiempo todo lo que su alma aún inmadura no sabía temer. Las calles hervían de comercio. El sonido de los mercaderes, en lenguas diferentes, se mezclaba con el tintineo de las monedas, con los gritos de los vendedores ofreciendo seda, especias y joyas provenientes de tierras distantes. Carros de bueyes chirriaban bajo el peso de las mercancías, mientras que las campanas de pequeñas iglesias coloniales, esparcidas por la ciudad, sonaban suavemente en intervalos regulares, como un susurro discreto de la presencia de Dios en medio del ruido mundano. Pero para Felipe, el brillo del oro y el lujo de los palacios comerciales hablaban más alto en ese momento. Con sus rasgos jóvenes, su mirada vivaz y modales educados heredados de una familia noble, rápidamente encontró espacio entre la élite de Manila. Era invitado a fiestas suntuosas, donde el perfume de flores exóticas e inciensos se mezclaba con el aroma fuerte de vinos importados. Salones adornados con tapicerías coloridas y muebles tallados en madera fina eran el escenario para conversaciones superficiales, donde hombres hablaban de negocios y mujeres desfilaban vestidos bordados, joyas relucientes y sonrisas llenas de interés. Felipe se deslumbraba con todo aquello. Las noches eran largas y regadas de música y danza, mientras él, cada vez más, se sentía parte de ese universo hecho de apariencias y vanidades. Sin embargo, bajo todo el brillo, había una sombra que se insinuaba lentamente. El lujo y el placer fácil, que al principio llenaban sus ojos de encanto, comenzaron a dejar un vacío discreto en su corazón. Cuando las fiestas terminaban y el silencio de la madrugada caía sobre la ciudad, Felipe se quedaba solo con sus pensamientos. El sonido distante de las olas rompiendo en la costa parecía recordarle noche tras noche que esa vida no llenaba el alma, pero, orgulloso y decidido, se negaba a aceptar que sus sueños estaban desmoronándose. Las primeras dificultades no tardaron en surgir. Los negocios que intentaba emprender fracasaban uno tras otro.
Los amigos que lo rodeaban en las fiestas, cuando se daban cuenta de que Felipe no poseía la fortuna sólida que aparentaba, comenzaban a alejarse discretamente. Las sonrisas falsas se transformaban en miradas de desprecio velado. Él, que había partido de México creyendo que el mundo le abriría puertas con facilidad, encontraba ahora puertas cerradas y un sentimiento amargo de fracaso. La humillación era silenciosa, pero cruel. En poco tiempo ya no recibía tantas invitaciones, y las calles concurridas de Manila, que antes le parecían prometedoras, se convirtieron en un escenario sofocante. Felipe trató de disimular su fracaso, pero la ciudad no era generosa con quienes caían en desgracia. La élite, orgullosa e implacable, sabía alejarse de aquellos que no podían mantener el brillo. Le quedaban entonces las calles estrechas, lejos de los salones lujosos, donde el olor del pescado fresco se mezclaba con el polvo y el humo de los fogones. Allí, sentado solo al borde del puerto, veía los barcos llegar y partir, cargando mercancías, riquezas y nuevos sueños de otros jóvenes que, como él, buscaban una promesa de futuro. Pero Felipe ahora conocía el peso de la decepción. Y fue en ese tiempo de caída silenciosa que ocurrió un momento dramático y marcante. Cierta noche, cuando vagaba sin rumbo, pasó frente a una iglesia franciscana donde una campana sonaba suavemente, llamando a la oración. Por un instante, se detuvo, casi hipnotizado por el sonido sereno que contrastaba con el torbellino de su alma. No entró, no en ese momento. El orgullo aún hablaba más alto, pero esa noche fue el inicio de algo que aún no comprendía. La tensión aumentaba día tras día a medida que las deudas se acumulaban y el joven, otrora tan confiado, comenzaba a ser visto con pena por algunos y desprecio por otros. Evitaba las miradas en las calles y cada vez más se aislaba. En la soledad, el sonido de las olas se volvía insoportable, recordándole cuánto estaba lejos de casa, de los consejos de su padre y de las oraciones de su madre. Un peso invisible caía sobre sus hombros. Los sueños de riqueza se transformaban en pesadillas de vergüenza y quiebra. En una mañana sofocante, en la que el calor parecía atrapar el aire, Felipe despertó sin esperanza. La ropa, antes elegante, ya mostraba signos de desgaste. El bolsillo, antes lleno de promesas, estaba vacío. Se sentó al borde del muelle mirando el horizonte y por primera vez en mucho tiempo sintió un vacío tan profundo que lágrimas brotaron en sus ojos. No había más nadie a su lado. El ruido de los marineros trabajando sonaba distante y él, en silencio, enfrentaba el peso de la derrota. Y entonces vino el giro silencioso, casi imperceptible, pero transformador. Esa misma noche, cuando el orgullo había sido finalmente quebrado, Felipe caminó nuevamente hacia la iglesia de los franciscanos. El sonido de la campana, que antes le había parecido distante, ahora resonaba profundo en su alma herida. No resistió. Entró, se arrodilló y por primera vez en mucho tiempo dejó caer lágrimas sinceras. El ambiente era simple, iluminado por velas titilantes. El olor a incienso envolvía el aire y las voces de los frailes en oración sonaban como un bálsamo. Felipe no dijo palabra, solo lloró, en silencio, ante el altar. La madrugada en Manila parecía diferente esa noche. El cielo, oscurecido por nubes pesadas, presagiaba una tormenta, pero dentro de la pequeña capilla franciscana, el ambiente era de paz y recogimiento. Felipe, que hasta entonces había intentado huir del vacío interior con fiestas e ilusiones de grandeza, se encontraba arrodillado ante el altar, el rostro oculto entre las manos, mientras lágrimas silenciosas descendían por su cara. No eran lágrimas de orgullo herido, sino de un alma que finalmente reconocía su pequeñez. El sonido distante de la lluvia comenzaba a golpear los techos de cerámica,
y el eco suave de las oraciones murmuradas por los frailes llenaba ese espacio como un abrazo acogedor. Por primera vez en mucho tiempo se sintió visto, no por hombres, sino por Dios. El amanecer llegó cargado de un perfume húmedo a tierra mojada, y el canto de los pájaros volvió a sonar entre los árboles cercanos al convento. Felipe permaneció allí, inmóvil, hasta que uno de los hermanos franciscanos, de mirada serena y voz suave, se acercó y sin hacer preguntas le ofreció un trozo de pan y agua. No hubo necesidad de palabras. Algo había cambiado profundamente dentro de él. A partir de ese instante, la búsqueda desenfrenada por riquezas y reconocimiento humano parecía haber perdido completamente el sentido. El hambre de gloria humana, que lo había impulsado a dejar su tierra natal, daba paso a una hambre más profunda. El deseo de sentido, de verdad, de pertenencia a algo que no pasara con el tiempo. En el rostro de los frailes vio la paz que tanto buscaba. Eran hombres simples, algunos ya ancianos, marcados por la vida y el trabajo humilde, pero con ojos que brillaban de serenidad. No buscaban aplausos, no necesitaban oro. Se sentía frágil, pero también aliviado, como quien suelta un peso que había estado cargando demasiado tiempo. Los días que siguieron fueron de recogimiento y reflexión. Felipe pasaba horas en silencio en el jardín del convento, observando las hojas balanceándose suavemente al viento y escuchando el sonido constante del agua que corría en la fuente simple del patio. Era como si, por primera vez, viera el valor de las cosas simples. Y allí, en la simplicidad de la vida conventual, Felipe comenzó a vislumbrar un camino que jamás había imaginado para sí. Fue en una mañana tranquila, cuando el sol surgía tímido entre nubes dispersas, que Felipe tomó la decisión más importante de su vida. Llamó a la puerta del superior del convento y pidió ser recibido como novicio. No fue un pedido impulsivo, era un llamado que ardía dentro de sí con fuerza y claridad. El fraile, hombre prudente, miró a los ojos del joven y vio allí un corazón transformado por el dolor y la gracia. No hubo preguntas sobre su pasado, ni exigencias de explicaciones, solo un gesto de aceptación, y Felipe fue acogido. Los primeros días en el convento no fueron fáciles. La disciplina franciscana era rígida, muy distante de los hábitos lujosos a los que Felipe se había acostumbrado. La campana sonaba antes del amanecer, llamando a las primeras oraciones del día. El frío de la madrugada entraba por los pasillos de piedra y el silencio solo era roto por los pasos discretos de los hermanos yendo a la capilla. Felipe temblaba de frío y muchas veces sentía el peso del cansancio físico, pero no se quejaba. Sabía que estaba siendo moldeado por un nuevo propósito. Cada tarea simple, barrer el patio, cuidar del huerto, limpiar las celdas, se convertía para él en un ejercicio de humildad y desapego. El ambiente del convento estaba marcado por una austeridad que educaba el alma. Las comidas eran frugales, hechas en silencio, mientras uno de los hermanos leía pasajes de las Escrituras en voz baja. Durante las madrugadas, las vigilias y ayunos ponían a prueba no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Y fue allí, en esas pequeñas renuncias diarias, que Felipe comenzó a encontrar una paz que ninguna fiesta o riqueza le había dado. Descubría poco a poco la belleza del servicio oculto, del sacrificio silencioso, de la oración sincera que no busca recompensas, sino solo el encuentro con Dios. Sin embargo, no era solo el cansancio físico lo que lo desafiaba. Había momentos en que pensamientos del pasado intentaban atormentarlo. Recordaba las fiestas, las risas vacías, las falsas amistades y sentía vergüenza, pero al mismo tiempo esos recuerdos lo fortalecían, como cicatrices que recuerdan de dónde se vino y el camino que ya no se desea recorrer. Los frailes,
siempre atentos, le ofrecían palabras de aliento. Sabían que la verdadera lucha ocurre dentro del alma y que la victoria no llega sin combate. Fue durante un retiro espiritual en un pequeño eremitorio alejado del convento que Felipe tuvo una experiencia impactante. Solo, en silencio absoluto, sintió una presencia profunda y consoladora que lo envolvió por completo. No había visiones ni voces audibles, sino una certeza serena de que estaba en el camino correcto. Al regresar del retiro, su semblante había cambiado. Había firmeza en la mirada y mansedumbre en las palabras. El joven vanidoso de antaño se transformaba día tras día en un hombre de fe, consciente de las exigencias de la vocación. El tiempo pasó y Felipe, ya fortalecido en la vida religiosa, comenzó a sentir un nuevo llamado, el deseo de ir más allá de las paredes del convento, de llevar la palabra de Dios a aquellos que vivían en la oscuridad espiritual. Su alma ardía por el servicio misionero. Habló con el superior, expresando el deseo sincero de ser enviado a Japón, donde cristianos ya enfrentaban persecuciones y necesitaban apoyo espiritual. El fraile, emocionado, reconoció en ese pedido la madurez de alguien que había sido probado y aprobado. Con la bendición de la comunidad, Felipe se preparó para el viaje, ya no como un joven que huía de sí mismo, sino como un hombre que había encontrado su verdadero propósito. Cuando Felipe de Jesús, ya novicio franciscano, recibió permiso para profundizar sus estudios y prepararse para la ordenación, comenzó una nueva etapa de su jornada, larga, silenciosa y marcada por pruebas interiores que exigían de él una entrega aún mayor. Era el inicio de su periodo de noviciado formal y formación espiritual intensa, un tiempo en el que los días eran marcados no solo por las oraciones comunitarias y el estudio, sino también por renuncias cotidianas que iban lentamente puliendo su alma. Ya no había el joven inquieto y vanidoso. Había un hombre en construcción, ahora moldeado por el silencio de las celdas simples y por los suaves sonidos de los cánticos en las horas canónicas. El convento donde permaneció durante ese período no poseía lujo ni belleza llamativa. Las paredes eran austeras. Los pasillos de piedra resonaban con los pasos lentos de los frailes. El aroma constante del incienso y de las velas se mezclaba con el olor de la madera antigua y de las páginas envejecidas de los libros de espiritualidad y teología que llenaban la pequeña biblioteca. Felipe, quien un día deseó las glorias del mundo, ahora pasaba horas arrodillado sobre el frío del suelo, las rodillas marcadas, pero el espíritu cada vez más ligero. Sus manos, antes acostumbradas al toque suave de las prendas caras, ahora se endurecían con el trabajo manual. En la cocina, lavaba ollas, recogía restos de alimentos y limpiaba el suelo con atención, sabiendo que cada tarea simple también era oración. Pero dentro de él crecía algo más fuerte que cualquier fatiga, la certeza de que su sufrimiento lo moldeaba para algo mucho mayor. Con cada dolor soportado, una nueva fuerza nacía en su corazón. Aún así, las pruebas no eran pocas. No faltaban momentos de cansancio extremo, noches en que el sueño se interrumpía por vigilias y ayunos rigurosos. En muchas madrugadas, mientras el viento aullaba por fuera y la lluvia golpeaba los techos del convento, sentía el peso de las renuncias. La penitencia física era severa. Los días de silencio y recogimiento le enseñaban a escuchar la voz de Dios en las cosas pequeñas, en el canto de un pájaro al amanecer, en el susurro del viento entre los árboles del claustro, en el murmullo sereno del agua corriendo en la fuente central del patio. Con el paso de los meses, la confianza de los superiores en Felipe crecía. Ellos percibían en él un espíritu dispuesto, pero sabían que la formación no era solo teórica.
El verdadero sacerdote necesitaba ser probado por el tiempo y por las tempestades internas. Los estudios eran rigurosos. Felipe se dedicaba con fervor a las escrituras, a la teología moral, a la historia de la Iglesia y a las vidas de los santos mártires, que comenzaban a inspirarlo profundamente. No era difícil notar que su corazón ardía por seguir los pasos de aquellos que habían derramado su sangre por amor a la fe. Fue durante ese tiempo de formación que surgieron rumores preocupantes. En Japón, los cristianos comenzaban a ser perseguidos con creciente violencia. Misioneros eran arrestados, iglesias destruidas, fieles amenazados. Las cartas que llegaban, llevadas por barcos mercantes, traían relatos dramáticos que llegaban al convento como vientos cargados de angustia. Muchos frailes, en silencio, rezaban por esos hermanos lejanos, pero pocos tenían el valor de desear estar allí. Felipe, en cambio, sentía su corazón apretarse, pero no de miedo. Era deseo, un deseo intenso de partir, de ofrecer su vida, si era necesario, por aquellos que ya no podían profesar la fe libremente. El superior, observando su madurez espiritual y el fuego interior que crecía en su mirada, le autorizó a prepararse para el viaje a Japón. Las semanas que precedieron su partida fueron de intenso recogimiento. Felipe pasaba aún más tiempo en oración, preparando no solo el cuerpo para la larga y peligrosa travesía, sino principalmente el alma para aquello que le esperaba. Las noches de vigilia se hicieron más frecuentes y cada amanecer se dirigía a la capilla con pasos firmes y silenciosos. La campana del convento, que marcaba las horas, sonaba ahora como un recordatorio constante. Su tiempo allí llegaba a su fin. Antes de partir, recibió la bendición de los hermanos, en un momento de profundo simbolismo. El sonido de las voces en oración, el olor de las velas encendidas y la mirada emocionada de los frailes formaban una escena inolvidable. Felipe no cargaba equipajes lujosos, llevaba consigo solo el hábito simple, un crucifijo, el rosario y un corazón dispuesto a darlo todo. Cuando salió del convento y miró hacia atrás por última vez, vio la puerta de madera cerrarse lentamente y comprendió que ya no habría retorno. Cada paso que daba hacia el puerto era un paso hacia lo desconocido, pero también hacia la voluntad de Dios. En el muelle, el ambiente era agitado. Marineros gritaban órdenes, cuerdas eran tiradas con fuerza y el fuerte olor a sal se mezclaba con el de las mercancías cargadas apresuradamente en el barco. Felipe subió a bordo con la mirada serena. Atravesar el océano ya no era para él una aventura mundana, sino un llamado divino. Mientras el barco se alejaba del puerto y el horizonte se abría ante sus ojos, sabía que esa travesía sería mucho más que un viaje. Sería la última etapa de su preparación, el preludio de algo que solo la providencia podría escribir. El barco que llevaba a Felipe de Jesús hacia Japón partió bajo un cielo claro y prometedor. Los primeros días en el mar fueron tranquilos, marcados por el ruido constante de las olas rompiendo suavemente contra el casco de madera, por el sonido del viento que inflaba las velas y por el crujido de los mástiles que se balanceaban rítmicamente, casi como si fueran parte de un cántico marino. El joven fraile, sereno, se mantenía recogido en oración, consciente de que esa travesía no era un simple desplazamiento geográfico, sino un puente entre el tiempo de preparación y el tiempo de entrega total a la misión. La tripulación continuaba en sus quehaceres y Felipe no se alejaba de la convivencia de los marineros. Con humildad, ayudaba en lo que podía y aprovechaba cada momento para llevar palabras de esperanza y fe a esos hombres endurecidos por el mar y por la soledad de los largos viajes. Su presencia, discreta y gentil, traía alivio a los corazones que cargaban fardos pesados. Pero el mar, siempre impredecible, no tardó en mostrar su cara implacable. En la tercera semana de viaje,
el cielo se oscureció de forma repentina. Las nubes, densas y cargadas, tomaron control del horizonte, anunciando el peligro inminente. El viento, que hasta entonces soplaba suave, comenzó a aullar con fuerza, azotando las velas y desestabilizando el barco. La primera ola gigante golpeó el casco con violencia, haciendo que la cubierta temblara bajo los pies de los hombres. Gritos se esparcieron, cuerdas se rompieron y la tripulación corrió en desesperación para mantener el control de la embarcación. Felipe, firme, no mostró miedo. Se sujetó del mástil y comenzó a rezar en voz baja, sus palabras mezclándose con el rugido de las aguas y el estruendo de los truenos que atravesaban el cielo en destellos ofuscantes. El olor a madera mojada, la sal espesa en el aire y el sonido de los crujidos del barco que gemía bajo la fuerza de la tormenta componían un escenario dramático y aterrador. Con cada ola que se abatía sobre la cubierta, hombres eran lanzados al suelo, barriles rodaban y cuerdas azotaban el aire como serpientes descontroladas. Durante horas, el barco luchó valientemente contra las fuerzas de la naturaleza, pero la corriente no perdona. La embarcación fue arrastrada lejos de la ruta prevista, expuesta a merced de los vientos y de las olas incontrolables. Cuando llegó el amanecer, aún gris y sombrío, los marineros exhaustos se dieron cuenta de que habían sido desviados del camino. En lugar de acercarse a las costas japonesas, estaban varados en la costa de un territorio hostil y desconocido del sur de Japón, donde las noticias sobre la persecución a los cristianos ya se habían esparcido entre misioneros y viajeros. Desembarcaron con recelo, sabiendo que allí la fe cristiana no era bien recibida. La tierra parecía demasiado silenciosa, como si escondiera peligros al acecho. El sonido de las olas, que hasta entonces había sido un compañero constante, ahora parecía un aviso distante. Los marineros intentaban encontrar soluciones, pero las autoridades locales pronto fueron alertadas sobre la presencia de extranjeros. No pasó mucho tiempo antes de que los soldados japoneses, vestidos con armaduras simples pero imponentes, rodearan al grupo. El clima era tenso. Las órdenes se daban en japonés y los traductores intentaban mediar la situación. La sospecha rápidamente recayó sobre el grupo. No eran solo mercaderes. Entre ellos había misioneros cristianos y el Japón de aquella época, dominado por el temor de que la fe cristiana amenazara la unidad cultural y religiosa del imperio, no toleraba la presencia de misioneros extranjeros. La mirada fría y desconfiada de los soldados denunciaba que la prisión era inevitable. Felipe de Jesús, hasta entonces tranquilo, sabía que su destino tomaba un nuevo rumbo. El momento de la prueba había llegado. Fueron conducidos bajo custodia armada hasta la prisión en Nagasaki. Las calles de la ciudad estaban silenciosas, pero la mirada curiosa de los habitantes los atravesaba como lanzas invisibles. El fuerte olor a pescado y madera húmeda impregnaba el aire. El sonido de las sandalias de los soldados golpeando rítmicamente en el suelo de piedra aumentaba la tensión a cada paso. En la prisión las condiciones eran severas. El ambiente era oscuro y húmedo. Goteos constantes caían sobre el frío suelo de piedra, creando pequeños riachuelos que serpenteaban entre las pajas sucias esparcidas por el suelo. El olor a moho se mezclaba con el de los cuerpos cansados y maltratados. Los prisioneros dormían amontonados bajo la mirada vigilante de los guardias. El hambre y el frío eran compañeros diarios, y el silencio de la noche solo era interrumpido por los gemidos de dolor y oraciones ahogadas. Felipe no se lamentaba. Su rostro mostraba serenidad, y sus palabras eran siempre de consuelo y esperanza para los otros misioneros y compañeros de viaje que allí estaban. La prisión, aunque física, no lo aprisionaba interiormente. Por el contrario, fortalecía aún más su fe.
Pero el clima en Japón se volvía cada vez más hostil. El gobierno había decidido dar un ejemplo público. Todos los misioneros extranjeros capturados serían condenados a muerte. La noticia llegó fría y directa. No había negociación. El emperador exigía el cumplimiento de la sentencia para mostrar al pueblo que la fe extranjera no triunfaría sobre las tradiciones de Japón. El sonido de las cadenas cerrándose alrededor de las muñecas de Felipe resonó en la celda como un anuncio sombrío. El fuerte olor a hierro oxidado invadía las narinas, y el frío del metal apretando sus muñecas no lo intimidaba. Había aceptación y valentía en su semblante. Serían llevados a pie, bajo humillación pública, en un doloroso recorrido hasta la colina de Nishisaka, donde se llevaría a cabo la ejecución. El frío cortante de la mañana en Nagasaki parecía anunciar la dureza de los momentos que estaban por venir. Las cadenas apretadas en las muñecas de los prisioneros tintineaban a cada paso, resonando como un siniestro acompañamiento para aquel cortejo de condenados. Soldados armados caminaban en silencio a su lado, y un pequeño grupo de curiosos se amontonaba a lo largo de las calles, observando la escena con miradas ora asustadas, ora indiferentes. Felipe de Jesús, envuelto en su hábito sencillo, caminaba con pasos firmes, el rostro pálido iluminado por una serenidad inexplicable. Su respiración se mezclaba con el vapor visible en el aire helado, y sus ojos fijaban el horizonte donde el monte Nishisaka aguardaba silenciosamente como el escenario final de aquel drama. El camino hasta el lugar de la ejecución era largo e intencionalmente humillante. Los prisioneros fueron forzados a caminar por las calles centrales de la ciudad, donde el fuerte olor a pescado fresco y carbón ardiendo en los fogones de las casas se mezclaba con el polvo levantado por los pesados pasos de las tropas. A su alrededor, el sonido amortiguado de susurros y suspiros nerviosos. Algunos miraban con desprecio, otros con piedad. Los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, temerosos de lo que sus pequeños ojos veían. Los soldados no decían palabra. Sus rostros inexpresivos denunciaban la obediencia ciega a órdenes indiscutibles. Durante el recorrido, Felipe y sus compañeros fueron sometidos a insultos y burlas de algunos opositores. Trozos de barro y piedras pequeñas eran arrojados por manos ocultas entre la multitud, golpeando los rostros y cuerpos de los prisioneros ya debilitados. Cada golpe, cada palabra ofensiva, era recibida por Felipe con una mirada calma y paciente. En sus labios no había murmullos de revuelta, solo oraciones silenciosas y el perdón ofrecido en silencio. A cada paso se acercaba al martirio, pero también a una victoria que trasciende cualquier sufrimiento terrenal. Cuando finalmente llegaron al pie del monte Nishisaka, el escenario era imponente y aterrador. Allí en lo alto, cruces de madera ya estaban preparadas, firmemente clavadas en el suelo endurecido por el frío. Los prisioneros fueron brutalmente despojados de cualquier protección adicional contra el frío, y sus cuerpos frágiles temblaron. Las manos de los soldados, frías y ásperas, ataron firmemente las muñecas y tobillos de los misioneros a las traviesas de las cruces. Felipe sintió el apretón de los nudos herir su piel, pero no mostró reacción. Sus ojos estaban fijos en el cielo gris, que parecía pesar sobre todos, excepto sobre él. El viento soplaba fuerte, silbando entre las colinas y balanceando suavemente las cuerdas colgadas que serían usadas para atar a los condenados. El sonido de ese viento, mezclado con el crujir de las cuerdas y el batir de los estandartes de guerra cargados por los soldados, creaba una atmósfera pesada, casi sofocante, pero en los ojos de Felipe brillaba una luz que no se apagaba. El crujido de la madera, al ser posicionada en alto, fue seguido por un profundo silencio.
roto solo por los sollozos discretos de algunos fieles que habían seguido el cortejo en secreto, rezando en sus propias lenguas, pidiendo fuerzas para aquellos hombres de fe inquebrantable. El cielo, en ese instante, parecía oscurecerse aún más. El olor de la madera cruda se mezclaba con el sudor frío y la sangre que comenzaba a escurrir por las escoriaciones causadas por las ataduras demasiado apretadas. La multitud en silencio aguardaba el desenlace. La orden fue dada y uno a uno los soldados levantaron las cruces. El viento se volvía cortante, levantando partículas de polvo y hojas secas que danzaban alrededor de las cruces como si la naturaleza también llorara. Y entonces comenzó el sufrimiento extremo. Los verdugos, determinados a hacer del martirio un espectáculo de terror, perforaban los costados de los crucificados con lanzas afiladas, infligiendo dolor físico atroz, en un intento de arrancar gritos de desesperación y sumisión. Cuando la lanza alcanzó el costado de Felipe de Jesús, la sangre caliente escurría por la piel fría y manchaba el suelo rocoso. Sus ojos, sin embargo, no mostraron temor. Hubo solo un breve temblor en los labios, seguido de una leve sonrisa, inexplicable para quienes observaban, pero comprensible para quienes conocían el espíritu de un hombre que había renunciado al mundo en favor de algo eterno. Los soldados observaban, algunos perplejos, otros inquietos, pues no había lágrimas de desesperación ni gritos de revuelta. Solo silencio, oración y perdón. Felipe murmuraba palabras en voz baja, mientras las nubes se cerraban en el cielo y truenos comenzaban a resonar a lo lejos, como si la propia naturaleza rindiera homenaje a aquellos que morían por amor a Cristo. El viento fuerte balanceaba suavemente los cuerpos en la cruz, y el olor de la sangre, mezclada con la madera y la tierra húmeda, impregnaba el aire pesado de aquel atardecer. Este momento, cargado de dolor y gloria, mostraba no solo la brutalidad humana, sino la grandeza de la entrega completa. Felipe, incluso en el apogeo del sufrimiento, mantuvo el semblante sereno, mirando a lo lejos, como si viera aquello que los ojos humanos no podían discernir. Cada gota de sangre, cada espasmo de dolor, se convertía para él en ofrenda voluntaria, y para aquellos que observaban en una lección silenciosa de fe. El clímax de la tensión flotaba en el aire, y el pesado silencio de la multitud solo era interrumpido por los estallidos de la madera y por el sonido amortiguado de las lanzas siendo retiradas de los cuerpos perforados. La ejecución se extendió por horas. El frío intensificaba el sufrimiento, pero Felipe permaneció firme hasta el último suspiro. El crepúsculo se acercaba, y el cielo, ahora teñido de tonos rojizos, parecía reflejar la sangre derramada sobre la colina. El viento cesó, y un silencio profundo tomó control del lugar. El grupo de mártires permanecía allí, inmóvil, las cruces firmes, como columnas silenciosas, atestiguando el triunfo de la fe sobre el dolor. El silencio que flotaba sobre el monte Nishizaka tras la muerte de los mártires era denso, casi palpable. Las cruces permanecían allí, erguidas contra el cielo de un gris profundo, balanceándose suavemente bajo el viento cortante de la tarde que avanzaba hacia el atardecer. La sangre derramada se mezclaba con la tierra fría, formando pequeñas charcas escarlatas que reflejaban la luz temblorosa del sol poniente. Incluso en medio de la brutalidad de la escena, había una extraña serenidad. Era como si el sacrificio hubiera marcado aquel lugar no con el peso de la tragedia, sino con el sello invisible de algo sagrado. Entre los cuerpos inmovilizados en las cruces, el de Felipe de Jesús se destacaba por la expresión de paz que aún reposaba en su rostro. Sus ojos, ahora cerrados, conservaban la marca de quien había contemplado algo mucho mayor que el sufrimiento. Cuando la noche finalmente cayó sobre Nagasaki,
El monte Nishizaka permaneció iluminado solo por la luz vacilante de las antorchas encendidas alrededor. Los guardias, por orden imperial, mantuvieron vigilancia, asegurando que el lugar permaneciera intocado. Pero allí, a los pies de las cruces, algunas mujeres japonesas cristianas, silenciosas y escondidas en la penumbra, rezaban en voz baja. Las heridas abiertas en su cuerpo, aún frescas, no transmitían solo dolor, sino el testimonio visible de una entrega absoluta. El frío de la muerte no había logrado apagar el calor de la fe que transparecía en su semblante, y los que, escondidos entre la multitud, aún observaban en silencio, no podían contener la emoción ante aquel espectáculo inesperado de fuerza y mansedumbre. Sus susurros eran casi inaudibles, pero cargados de lágrimas y súplicas. Ellas sabían el precio que aquellos hombres habían pagado por la fe que también llevaban en el corazón. El martirio de Felipe y de los demás no era solo un fin, sino el comienzo de una memoria viva, que se extendería por toda la comunidad cristiana clandestina del Japón, fortaleciéndolos en medio de la persecución. A la mañana siguiente, el gobierno ordenó la retirada de los cuerpos y su exposición pública en una área cercana, para servir de aviso a todos los que se atrevieran a seguir el cristianismo. Los cuerpos fueron retirados de las cruces con brutalidad, arrojados sobre carretas de madera que crujían bajo el peso de los mártires. Felipe, incluso sin vida, parecía aún irradiar dignidad. Su cuerpo, marcado por llagas y sangre seca, exhalaba un olor leve a aceite y madera, reminiscente del hábito impregnado con el aroma de las velas y del incienso de las misas que tantas veces celebrara en vida. El cortejo fúnebre improvisado, compuesto por soldados indiferentes y algunos populares curiosos, recorrió las calles de Nagasaki en un silencio opresor. Los cuerpos fueron expuestos, pero algo sorprendente comenzó a suceder. En lugar del miedo deseado por los verdugos, la población que pasaba por el lugar demostraba respeto e incluso reverencia. Algunos se detenían, hacían discretamente la señal de la cruz y seguían adelante. Otros dejaban pequeñas flores en el suelo, fingiendo distracción. El valor de aquellos mártires comenzó a circular en susurros por los callejones y casas sencillas. Las madres católicas, en secreto, contaban a sus hijos sobre aquellos hombres que habían dado la vida por la fe. Y los niños, aún pequeños, guardaban esas historias como tesoros que jamás serían olvidados. Días después, cuando el gobierno mandó enterrar los cuerpos en una fosa común, los soldados se dieron cuenta de que pequeños pedazos de ropa e incluso astillas de madera de las cruces estaban desapareciendo. Eran recogidos secretamente por fieles, que ya comenzaban a venerar esas reliquias. La noticia del martirio de Felipe de Jesús no se limitó a Japón. En poco tiempo, comerciantes españoles y portugueses que habían presenciado los hechos o escuchado relatos directos llevaron las noticias hasta Manila y de allí hasta México. Cuando la noticia llegó a la Ciudad de México, la conmoción fue inmensa. La madre de Felipe, que ya era anciana, recibió la noticia entre lágrimas y oraciones, sintiendo una mezcla de dolor y profundo orgullo. Las campanas de la catedral sonaron largamente en su homenaje, y misas solemnes fueron celebradas para recordar a aquel hijo que un día partió en busca de glorias terrenales y encontró la mayor gloria posible, entregar la vida por la fe. Las autoridades eclesiásticas comenzaron a reunir testimonios, y el nombre de Felipe de Jesús comenzó a ser pronunciado con reverencia en los altares y en los hogares mexicanos. La fama del joven mártir atravesó el tiempo y el océano. Décadas después, el Papa ordenó el proceso de canonización junto con otros mártires de Japón. Felipe fue elevado a los altares de la Iglesia como el primer santo mártir de México, símbolo del valor y del amor incondicional a Cristo.
Su imagen comenzó a ser pintada en iglesias y oratorios familiares, donde las madres, como su propia madre un día lo hizo, enseñaban a sus hijos la fuerza del sacrificio y de la fe. Hasta hoy, la colina de Nishisaka, en Nagasaki, es un lugar de peregrinación. Allí, donde el viento aún sopla entre las piedras y el silencio reverente se apodera del ambiente, fieles de todo el mundo rezan ante el monumento que recuerda el martirio de los 26 cristianos crucificados en febrero de 1597. Entre ellos, el nombre de San Felipe de Jesús brilla como un faro, recordando al mundo que la verdadera victoria no se mide en conquistas materiales, sino en la fidelidad inquebrantable a Dios, incluso ante el sufrimiento más extremo. Este capítulo cierra la historia con la imagen del altar erguido en honor a San Felipe de Jesús, donde velas permanecen encendidas día y noche, y fieles se arrodillan en silencio, sintiendo incluso a la distancia el eco de su testimonio. El joven inquieto, que un día partió en busca de riquezas, se convirtió en un ejemplo eterno de entrega, valentía y amor incondicional, dejando un legado que atraviesa siglos, océanos y corazones.